Muchísimas gracias por estar en este espacio, en estos minutos de conciencia, de aprendizaje, de sabiduría y de compartir información. Muchísimas gracias a Mindalia Televisión por darnos la oportunidad de estar con estas charlas que esperamos que os aporten lo máximo posible. Yo soy Luis Felipe González y hoy estoy en los estudios de EO7. Vamos a hablar sobre personalidades del eneagrama. Igual habéis escuchado un poco eso de los eneagramas, ¿qué es? Unos números, algo relacionado con la psicología. Pues sí, está relacionado con la psicología y también con autores antiguos, occidentales, también orientales. Os podría citar a Claudio Naranjo, a Gurdjieff, a la Escuela del Cuarto Camino y hay muchísimos otros. En internet ya sabéis que tenéis casi de todo. Y en las bibliotecas, que es una cosa que a mí cada vez me fascina más, tenéis un montón de información y de libros de eneagrama. ¿Por qué es tan útil esta herramienta conocerla? Pues porque nosotros pensamos que cada uno tenemos nuestra personalidad según nuestras circunstancias, según nuestro aprendizaje, nuestras influencias, nuestra familia. Pero es verdad que una vez que nos damos cuenta que tenemos un tipo de personalidad en concreto que suele actuar en los momentos de vulnerabilidad y en los momentos que nos sentimos fuertes de determinada manera, ¿por qué siempre atraemos al mismo tipo de personas en trabajos, en situaciones, en parejas? Empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que podemos trascender a partir de ahí y tener un momento de crecimiento personal bastante importante. Porque es verdad que todos podemos ser extrovertidos, introvertidos en un determinado momento. Pues hay situaciones pues que a lo mejor te lanzas más, te lanzas menos, o eres más observador, o eres más analista, y todos podemos ser cualquier número, igual que pasa también con los horóscopos, que dices tú, bueno, pues yo puedo ser Sagitario, pero en una determinada característica hoy me veo más Piscis, independientemente del ascendente o no el ascendente. Pues esto pasa un poco parecido. Nosotros tenemos una personalidad muy marcada que hemos adquirido a través de la supervivencia que tuvimos en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué tipo de supervivencia? Sobre todo la supervivencia emocional, porque nos ha tocado a cada uno un tipo de circunstancias que nos llevó para adaptarnos y para estar lo mejor posibles y para sufrir lo menos posible, adaptarnos a un tipo de circunstancia. Ese tipo de circunstancia crea o tiende a uno de cada 9 personajes básicos, que son los 9 tipos de personalidad del eneagrama. Y si a un niño, por ejemplo, le han inculcado que tiene que ser muy recto, que tiene que tener una estructura moral, una ética muy firme, muy recta, y que tiene que seguir mucho las normas como si estuviera prácticamente en una escuela militar, pues ese niño tiene, cuando crezca, que es lo que ha aprendido para que él se está comportando como le exigen que tiene que comportarse, la personalidad número 1 del eneagrama, la personalidad del reformador. Estas personas que de mayores, aunque no sean un profesor, un maestro, un militar o un juez, se comportan todo el tiempo como si fueran un padre o una madre que tiene que estar siempre viendo lo que está mal en cada detalle, siempre tiene que estar tratando de cambiar las cosas, viendo dónde falla algo, viendo dónde puede reprender al que se ha equivocado, viendo los fallos por todas partes, porque le han enseñado la rectitud. Y entonces inconscientemente lo que le sirvió para ser aceptado cuando era pequeño y comportarse como esperaban de él que se comportara, luego de mayor, pues se le crea una personalidad que tiende inconscientemente a comportarse así, que lo que le funcionó en la infancia y en la adolescencia, pues de mayor es un lastre, porque eso puede tener características, igual que nos pasa con los signos del horóscopo, positivas, pero también tiene características negativas. Entonces, una vez que aprendamos cuál de estos 9 personajes hemos aprendido en la infancia a ser, o por lo menos a tender a ser, pues podremos liberarnos un poco más de corazas y podremos liberarnos un poco más de este inconsciente y ser un poquito más conscientes. Este es un poco a grandes rasgos el número 1, porque del número 1, si os cogéis un libro, vais a tener hojas y hojas para leer. Pero esta charla es un poquito para abriros boca, para daros un poquito la curiosidad de aprender, para pensar
¿qué número puedo ser yo? ¿Con cuál me identifico de los que está contando Luis Felipe? Pues estos números, una vez que nosotros aprendamos cuál somos, tenemos la capacidad de trascenderlos y sobre todo de trabajarlos, porque cada número tiene una serie de características más favorables y otras desfavorables. Y si sabemos qué características tenemos que trabajar, podemos aprender a manejarnos muchísimo mejor en determinadas situaciones o en la mayoría de situaciones. El número 2. El número 2 ha sido una persona que en su infancia le han obligado a ser un ayudador o ayudadora nata. Era una persona que se la valoraba en función de lo que colaboraba con la sociedad. Y entonces, pues se le ha dicho, niño o niña, tienes que ser el que más ayuda en el colegio, el que más ayuda en casa, el que más ayuda a tu familia, el que más ayuda a sus padres. Y se ha quedado con la cosa de ayudar y de ayudar tanto que de mayor inconscientemente sigue en el papel de ayudador. Y es esta persona que aunque tú no le pidas ayuda, es como que tiene el papel de misionero, de ser el primero en la comunidad que se vuelca con las cosas, de voluntariado, de voluntaria o de voluntario. Siempre están permanentemente poniendo su valor en la ayuda que le dan a los demás. Y luego son personas que en el fondo lo que más necesitan es ayudarse a sí mismos y que les ayuden a ellos, pero ellos ven su valía en la ayuda que dan a los demás. Es como un intercambio energético de yo doy para ser aceptado y permanentemente para ser aceptado y ser querido tengo que estar dando y ayudando. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que ya sabemos que tenemos este número, pues podemos saber qué características trabajarnos y cómo trascenderlo para poder ser las características más favorables de todos los números, no solo de un número. Vámonos al tipo 3. Voy muy deprisa, pero igual esto es mejor así, porque así os creo más curiosidad y así lo podéis investigar no solo en libros o en internet, sino pues donde podáis encontrar información sobre el eneagrama. El tipo 3 ha sido un niño o una niña que se les pedía que fueran unos triunfadores natos, que triunfaran en todo, que su valía dependía de las mejores notas, de que fueran campeón de gimnasia, campeón de deportes, que sacaran sobresalientes en todo, que tuvieran méritos, que tuvieran la capacidad musical. Solo se les reconocía en base a su valor y sus triunfos. ¿Y qué ha pasado con estas personas de mayor? Y de decirles qué niño más maravilloso por lo bien que triunfa, por lo bien que juega al baloncesto, por lo bien que toca el piano o por las buenas notas que saca, que cuando son mayores identifican su personalidad solamente y prácticamente con sus logros y tienen que estar permanentemente diciéndote pues el dinero que ganan, todo lo que han triunfado en los negocios, qué guapos son, qué guapas son, lo que se arreglan, todos los éxitos que tienen, cómo han triunfado en el matrimonio, con los hijos, con su casa. Están encantados de conocerte. Es esta persona divo o diva que tienen una necesidad de aplauso permanente. Pero estas personas nos ofrecen las dos posibilidades, las cualidades positivas de que nos pueden inspirar seguridad, nos pueden inspirar autoestima, nos pueden inspirar capacidad de luchar por sus sueños o de superarse, pero también si una persona la tienes que estar aplaudiendo, pues nos puede inspirar pues que vaya persona que no aguanto estar en su presencia, pues porque se lo cree tanto que puede ser un poco insufrible para mucha gente. Entonces, el modo de conocer un poco cuál es el tipo de personalidad que tenemos se puede dar de determinadas maneras. Una es leyendo en libros el tipo de personalidad y sus características, y una muy facilita es hacer un test de eneagrama. Si ponéis en internet test eneagrama os van a salir varios. Yo os recomendaría que hicierais más de uno, porque hay veces que alguno puede que varíe un poco y si hacemos dos prácticamente nos va a dar en el clavo con casi total fiabilidad o con total fiabilidad. Y una vez que con el test de eneagrama, de sabiendo en qué circunstancias reaccionamos de una manera o de otra, sabemos qué número tenemos, pues así podemos saber de qué manera podemos trascender los números y de qué manera podemos trabajar más en nuestro crecimiento personal y psicológico. Vámonos al 4.
El número 4 ha sido un niño o una niña que necesitaban atención y crearse un mundo completamente aparte, fuera de la vulgaridad, fuera necesitaban ser especiales para sentirse queridos, porque han sido niños o niñas que se han sentido un poco como, no voy a decir solos, pero sí con falta de atención, y necesitan ser especiales, y es una personalidad que de mayor tiende a lo artístico. Se le llama también el individualista, pero podría ser también un poco la persona bohemia, la persona artista, la persona que necesita tener un mundo completamente diferente al de los otros, llamar la atención en algo. Son personas que tienden mucho a su introspección, a regodearse mucho en sus dramas, en sus problemas, en tendencia al victimismo. Pero todo esto viene por toda la falta de atención que han tenido cuando eran pequeños o pequeñas, y que les ha hecho crearse un poco como este mundo burbuja a su alrededor para tener su espacio, su pequeño mundo de fantasía en el que poder sentirse seguros y en el que poder sentir que tienen la atención que realmente requieren. Y igual que está el número 4, pues podríamos hablar del número 5. El número 5, pues también podremos hablar de que los números tienen relación el anterior con el posterior, y que, por ejemplo, cuando una persona es un 4, pues puede ser lo que se llama, igual que con los ascendentes en el horóscopo, 4 con ala 3 o 4 con ala 5, según la tendencia que tengamos, y luego también podremos comentar al final que los números tienen relaciones entre sí a través de líneas de conexión. Pues el número 5 es una personalidad que podríamos hablar que es un investigador, una persona solitaria. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños o pequeñas han estado con una burbuja también de un entorno que conflictivamente les ha llevado a aislarse, a no estar con muchas personas, a sentirse seguros o seguras cuando estaban ellos solos y no cuando estaban en presencia de los demás. Entonces, al ser unas personas más solitarias, se han creado pues un espacio mucho más grande para ellos, y son muy cuidadosos de su intimidad. Son personas que a lo mejor se centran en la informática, en la investigación, en los libros, y son personas que son muy válidas a nivel intelectual en hacer labores de trabajo, pero son personas que tienden un poco al aislamiento social, y son personas que realmente lo que más necesitan de adultas es el contacto social del cual han querido aislarse. No hay números ni mejores ni peores. Esto es como las personalidades, cada uno experimenta el número que tiene que experimentar, y lo interesante es conocer esto para poder experimentar, cuando seamos el momento presente que tengamos cada uno, la mayor sabiduría posible, el mayor conocimiento que tengamos para vivir lo mejor posible el momento presente. Y vámonos al número 6. El número 6, llamado el leal. Son niñas o niños que han tenido en su infancia muchas carencias a nivel de seguridad. No se han sentido seguros, no se han sentido lo suficientemente protegidos. Y esto les hace de mayores querer agradar a todo el mundo para buscar seguridad y autoaceptación. Son personas que a lo mejor tratan de triunfar en la ayuda también a los demás, un poquito como el número 2 o un poquito como el número 3 en lo artístico, pero son personas que buscan permanentemente estar en ambientes seguros, con personas que les den seguridad, apoyarse en personas con los que se sientan seguros, y permanentemente están preocupados por el pasado y sobre todo por el futuro, porque es este miedo que se les ha quedado en la infancia que los siguen proyectando en inseguridad, en querer agradar, en no querer arriesgar mucho, pero a su vez querer hacer muchas cosas para agradar al resto. Y son personas que, una vez que se dan cuenta que este es su número, tienen un montón de dinámicas para poder trascender a partir de ahí y poder socializar de otra manera. Porque luego una de las cosas que suele pasar con los números es que se suele atraer personas o a repeler personas, también depende del número, porque hay veces que hay por otros factores energéticos, psicológicos o multitud de factores que una persona nos causa atracción o nos causa rechazo, pero hay veces que simplemente
su personalidad inconsciente, y ya no solo lo que nos muestran hablando, sino energéticamente, nosotros que somos como una pila eléctrica y somos como una especie de wifi, que aunque no estemos hablando, nuestra electricidad está impregnando a las personas que tenemos alrededor, los espacios que tenemos alrededor, porque nuestros pensamientos y nuestras emociones están cargados de nuestra electricidad estática, pues hay personas que por eso, tipos de personalidad, se están atrayendo constantemente en parejas, en compañeros de trabajo, y personalidades que se están repeliendo constantemente. Por ejemplo, podríamos hablar que las personas, para poner un ejemplo, las personas 6 pues buscan la seguridad generalmente de estar rodeados de tipos 3. Este divo o esta diva tan seguro, tan segura de sí mismo, que pues le inspira seguridad a un tipo 3, a un tipo 6, perdón. Y igual que el tipo 6 busca seguridad, por ejemplo, en un tipo 3, un número 9, que es una persona pacificadora que no quiere que le den problemas, que llegaremos al final porque no me voy a saltar números, pues le gusta estar al lado de una persona insegura que no le va a imponer el estar decidiendo constantemente, y le va a hacer un poco el trato más agradable. Y como voy a ir por orden, no me voy a saltar, como dicen las astrólogas, mi queridísimo Piscis, no, mi queridísimo número 7, el número 7, que lo llaman el entusiasta, perdón, porque eran personas que en la infancia han estado siempre volcados en 1000 actividades. Siempre se ha pedido de ellos que fueran los más activos, los que estiraran cada actividad hasta el máximo. A los niños a los que se les apuntaba a música, a gimnasia, a teatro, a idiomas. Y se ha exigido de ellos siempre que estuvieran en todo, en su casa, con la familia, con los amigos, con tantísimas cosas que han aprendido a estar así de mayores. Y son personas que dices tú, pero bueno, tu día, ¿cuántas horas tiene? ¿50 o 24? Porque ¿cómo puede ser que en un día te apuntes a yoga y luego vayas a inglés y luego vayas al teatro y luego quedes para tomarte un café y luego te apuntes a un curso y tengas que trabajar y que atender a tu familia y tu cuidado personal y el gimnasio? ¿Cómo puedes? O sea, son personas que además no se pueden parar ni un minuto, y su felicidad la basan estar rellenando y rellenando su tiempo, porque también hay veces que huyen de pararse y de ponerse a pensar y de conectar con ellos mismos, con su dolor y con su proceso que tengan de carencias, en rellenar su tiempo con 1000 actividades y 1000 distracciones, buscando que su felicidad, su autoestima, su desarrollo personal y su vida está en rellenar todo su tiempo. Y son personas que son súper simpáticas por lo general, súper entusiastas, pero son personas que también, pues como todos los números, pues también tienen que aprender a saber que si tienen ese número, su capacidad de pararse, su capacidad de conectar con ellos mismos o ellas mismas, y su capacidad de hacer más cosas, aparte de rellenar su tiempo con actividades. Y esto solo es, vamos, una introducción, un aperitivo, porque si os ponéis a leer cada número, tienen un montón de características más, aparte de las que yo os estoy diciendo, y tanto las características en lo favorable como en lo desfavorable. El número 8. El número 8 lo llaman el desafiador o desafiadora. Y son personas que se ha exigido de ellos que sean el más duro, el aparentemente más malote o más malota, y el número que aparentemente se le ha exigido ser más fuerte. En situaciones muy fuertes, precisamente, incluso podríamos decir hasta violentas, se ha exigido de ellos en la infancia y la adolescencia que fueran personas que mostraran mucha agresividad y que fueran personas que demostraran mucha fuerza para conseguir sobrevivir en un entorno, pues diríamos hostil. Puede ser en muchos factores, o en su familia, o en su colegio, o en ambos, o en lo que les ha tocado vivir. Han necesitado ponerse la máscara del fuerte, o hacerse el fuerte o la fuerte para ser respetados y para marcar sus límites o para proteger a las personas que tenían alrededor. Y entonces, ¿qué pasa con estas personas de adultos? Que cuando ya tienden inconscientemente a esta personalidad, son personas aparentemente agresivas,
Y puede ser una máscara, un personaje, como estamos diciendo, como estos 9 personajes, pero son personas que aunque tengan un corazón excepcional, una bondad interior enorme o un sentimiento muy fuerte, tratan de no demostrarlo y siempre ponerse la careta de persona dura, de persona agresiva, de persona líder, pero de persona que va a defender a la tribu con uñas y dientes, porque ese es su inconsciente. Eso es lo que ellos creen que deben hacer, porque es lo que se les ha quedado en su memoria energética, en su memoria celular, en su inconsciente. Y una vez que las personas número 8 saben que tienen esta tendencia, pues pueden aprender a trascender a partir de ahí ese personaje y pueden un poco liberarse de esta careta y de esta máscara un poco de guerreras o guerreros que no les permite muchas veces el desarrollarse plenamente en la vida. Y un poco, no diría el extremo, pero sí parece un poco antítesis con el número anterior, son los número 9. El número 9, que se llama el pacificador, son personas que se han encontrado muchos conflictos en su infancia, puede ser donde sea, su familia, en su entorno, y son personas que han tratado siempre de huir de los problemas, de las discusiones, de los conflictos, de que la gente se llevara bien, han visto muchas peleas a su alrededor, y son personas que han sufrido tanto en ese momento que ya no quieren conflictos el resto de su vida. Y se les llama pacificadoras o pacificadores porque son personas súper pacíficas que tratan de que no haya ningún problema, de agradarte en el sentido de que, mira, que este vaso tiene que ser transparente, pues mira, es transparente, no nos vamos a pelear por nada, pero ¿qué necesidad hay? ¿Vamos a ir mañana de excursión? Pues mira, no tengo ganas, pero vamos a ir de excursión. Y claro, como estamos diciendo que estos números y estas personalidades tienen características positivas y características negativas, pues también son personas que puedes decir, pero bueno, esta persona es un mueble, esta persona no me dice que no a nada, esta persona le dices, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a comprar o nos vamos a dar un paseo? Lo que tú quieras. No, bueno, lo que tú quieras, pero también un poco, ¿qué te apetece? Sí, lo que quieras tú. Y en este de lo que tú quieras tú, o decide tú, o si nos tenemos que ir a un viaje, si nos vamos a la playa o a la montaña, lo que decidas tú, o lo que quieras tú, pues son personas que necesitan también autoafirmarse con ellos mismos y ellas mismas. Son personas que están necesitadas de movimiento, de poder de decisión, de poder de conectarse a través de su movimiento. Son personas que, por ejemplo, les viene muy bien el baile, porque el baile, por ejemplo, y el movimiento les hace conectar con decidir a dónde voy, si doy el paso a la izquierda o doy el paso a la derecha, y no tengo que estar preguntándotelo a ti. Y son personas que su compañía suele ser muy agradable, porque no te suelen poner problemas, pero son personas que también están necesitados de darse cuenta de qué es lo que realmente quieren y autoafirmarse, de decir, bueno, si quiero hacer esto, lo voy a hacer, y no porque, si discuten, que discutan, y si tiene que haber un conflicto, que lo haya, pero es que hay veces que el conflicto es necesario en esta vida, porque es que si no, no estaríamos en este mundo, si no, no aprenderíamos, si no, no experimentaríamos, y si no, no estaríamos en este universo o multiverso. Entonces, cada persona nos enseña una cosa y cada personalidad nos puede facilitar la vida en determinadas cosas. Y es verdad que el universo parece que está hecho para que haya las 9 tipos de personalidades, para que en un determinado momento o en determinados ámbitos de nuestra vida estemos más rodeados de un tipo de personalidades o de otras que van haciendo un poco este teatro de esta Matrix, un poco esta película la vayan haciendo un poco más interesante para todo el proceso de lo que tenemos que vivir o experimentar. ¿Qué pasa cuando sabemos los números del eneagrama? Pues que podemos profundizar en ellos y podemos profundizar también en otras enseñanzas relacionadas, porque esto es como una novela que a mí me gustó mucho, independientemente del eneagrama, que se llama Las voces del desierto, de una tal Marlo Morgan, que es la autora, que yo cuando me leí esta novela, pues dije, mira, pues una novela relacionada con el crecimiento personal o una historia más, pero me abrió curiosidad de hablar y de saber sobre temas que empezaban a mencionar ahí, como energías, cómo conectarte con el momento presente,
pues conectarte con el naturismo, conectarte con la sabiduría interior, conectarte con otras culturas. Y hay veces que determinadas cosas dices, mira, esto puede parecer muy sencillito, pero me ha abierto la curiosidad de a partir de aquí empezar a conocer mi personalidad. Y empiezas por el eneagrama y luego sigues con los arquetipos, o luego sigues con otros modelos de personalidad de otros autores, o sigues con temas un poco, pues la personalidad relacionada con la geometría, o los horóscopos, o la astrología, porque hay veces que simplemente con la actitud de querer saber un poquito más, se nos abren muchísimas curiosidades de cosas que nos pueden aportar y que en el momento presente, si tenemos la oportunidad de saber, pues cuanto podamos aprovechar las oportunidades de conocimiento, son verdaderas ayudas, pues no solo para conocer a los demás, sino para conocer por qué yo actúo de determinadas maneras con los demás y por qué siempre se me repiten determinados tipos de situaciones o atraigo determinado número de personas. Y voy a dibujar un simbolito para terminar, que es, como veréis muchas veces, simbolizado el eneagrama. Pues para terminar esta charla, que hemos tenido una pequeña pausita para dibujar rápidamente y no muy perfectamente el símbolo que podéis conocer como en los libros más cotidianos donde se enseña el eneagrama, hay una cosa muy interesante, y es que los números están relacionados entre sí. Cómo un número tiene relación con el anterior y con el posterior. Cómo un número, cuando se siente en sus características más favorables o en sus momentos de desarrollo, puede tender a uno de los números con el que está conectado con líneas, como por ejemplo el número 6, que está conectado con el 3, y en los momentos donde el número 6, por ejemplo, trata de triunfar o trata de ir por sus sueños o trata de trabajar en lo que quiere, pues trata de buscar y de ser esa personalidad segura que es el número 3. Y sin embargo, cuando también un poco el número 3 está conectado con el número 9, el número 9 con el número 6, cada uno tiene, por ejemplo, si estás en un momento de agradar a todo el mundo o de no estar un poco en tu centro, pues también puedes tender al número 9. Y el número 6, por ejemplo, estando al lado del número 5, el número 7, también en un momento de persona que se deja llevar, el número 6 se puede dejar llevar por la actividad del número 7 para rellenar su tiempo con 1000 actividades sin darse cuenta de lo que realmente se tiene que centrar. Y a lo mejor la característica positiva de esa introspección del número 5, de estar en paz, en aislamiento, para investigar, para leer, para estar trabajando en lo que tiene que centrarse, pues en un momento positivo, pues ese número 6 puede tender en conexión al número 5. Así que todos los números tienen relación. Por ejemplo, el número 1, que hemos dicho que era el número estricto, pues puede relacionarse con el número 2, con ese número ayudador, o puede dejar de conectarse, por ejemplo, con el número 9 en un determinado número de experiencias. Todo es para abrir boca, para que sepáis que todo esto es un universo si empezamos a aprender a partir de aquí. Pero como lo he dicho, simplemente el abrir boca ya nos ha enseñado un poquito, y simplemente con aprender un poquito más ya podemos conocer un poquito de nosotros mismos. Esperemos que os haya gustado, muchísimas gracias y hasta próximas charlas, ojalá podamos seguir aportando. Gracias.